hoy nos toca tratar la segunda parte de Romanos 5. Y vamos a empezar, primero lo que vamos a hacer es voy a leer rápidamente los primeros versículos para agarrar todo el contexto de lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces, la primera parte de Romanos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y hoy, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por la sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, decíamos la semana pasada que por tanto conecta el capítulo 5 con todos los capítulos 1, 2, 3, 4. Y es una transición. Entonces, esta es la parte que vamos a ver hoy. No la voy a leer porque la vamos a leer adelante. Pero aquí también hay otro por tanto. Hay dos por tantos. Entonces, este capítulo es bien importante porque va a juntar el capítulo 5 con los anteriores y nos va a llevar a la siguiente etapa de Romanos, que es sumamente importante. Ahora, estas escrituras del capítulo 12 al versículo 21 son rompeparadigmas, como yo cuando era niño comía algún dulce que se llamaba quiebradientes, ¿verdad? Y algo así, esto es quiebra paradigmas. Este capítulo es increíblemente importante porque nos abre la mente y nos lleva a a revelación. Y eso es lo que yo le pido al Señor que suceda hoy. O sea que hoy tenemos otra transición en esta parte que nos va a llevar al siguiente capítulo. Y en el capítulo 6 de Romanos, ahorita lo estoy abriendo en mi Biblia, porque no lo tenía aquí, pero aquí empieza el capítulo 6, versículo 1, empieza con esta frase que es sumamente importante, que dice, aquí lo voy a poner porque aquí dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos en el capítulo 6? Entonces, esta parte de ¿qué diremos entonces? Se está refiriendo a todo el capítulo 5. Y ese ¿qué diremos entonces? Es la otra transición, que es la que recibe toda esta
yo le voy a decir carga, porque es un montón de ideas y un montón de pensamientos que no son fáciles de digerir, como lo vamos a ver hoy. Hoy es una clase muy, muy pesada en el sentido de que es sumamente profunda. Entonces, vamos a empezar en el versículo 12. Y dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El sacrificio de Yeshua es lo que leímos en versículos anteriores. Definimos que ya tenemos paz con Dios. La palabra paz con Dios no es como la palabra paz nuestra. Nuestra paz es de otra, tiene otra, voy a decir otro rango de entendimiento. Paz en hebreo es shalom. Shalom que es como cuando el significado del número 7, todos saben que 7 quiere decir, unos dicen perfecto, es completo. El significado es completo. Revisen sus micrófonos porque alguien tiene el micrófono abierto. Y pongan, por favor, pongan mute. Entonces, paz es completo. Paz quiere decir shalom. Shalom quiere decir completo, hecho, se estableció. Eso quiere decir, o sea que nosotros, la paz con Dios ya se estableció. Esta paz ya se hizo a través del sacrificio de Yeshua, que es lo que vimos la vez anterior. Dios, donde vamos ganando terreno para eliminar el pecado de nuestras vidas. Dios nos va dando esa habilidad de ganar ese terreno. O sea, el hecho de que nosotros nos estamos entregando a Él y estamos cambiando nuestras vidas es porque en esa paz que Él nos da, donde Él nos da la habilidad de que nosotros podamos ir ganándole el terreno al pecado. Ahora, aquí hay algo interesante. Dice que el pecado entró en el hombre, en el mundo. Miren qué interesante, porque ¿cómo entró en el mundo? ¿No estaba el pecado en el mundo? No. Esto es increíble. Para mí esto ha sido una gran revelación porque el pecado entra al mundo por nosotros. Nosotros somos esa puerta que hace que el pecado se manifieste en el mundo. Porque el pecado no habita en el mundo, pero sí se manifiesta en el mundo. Porque está alojado en los hombres. Aquí, y entonces, hablábamos también que la sombra del pecado es la muerte. Y la muerte por el pecado. Y van juntas y se manifiestan entre sí. Y la muerte se extiende a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, qué interesante. Adán dice, ahí es un hombre. Aquí no dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por una mujer. No dice eso. El responsable es Adán. Y esto es fácil entenderlo si nosotros vamos uniendo los conceptos. Como cuando dice en Génesis 2:21 que por tanto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, uno. Entonces, eso es bien importante, porque el hombre es la cabeza del matrimonio y él es el responsable. Si la puerta del pecado fuera simplemente el primero que pecó, entonces aquí la responsable sería Eva, pero
la Biblia no establece eso. La Biblia establece que la responsabilidad está en Adán. Entonces, al mundo entró el pecado y la muerte por el pecado. O sea, la muerte es la sombra del pecado. Donde hay pecado, ahí también hay muerte. Dios desde el principio relacionó la muerte tanto espiritual como física. Ezequiel 18:4 dice, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Dios es sumamente tajante en el tema del pecado. Él es muy claro. No deja sombra, no deja dudas. Él es y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el tema. Y dice, así también, como consecuencia natural, la muerte se extendió a todos los hombres. El uso de la palabra extendió, viene del griego derkomi, da la idea de que el pecado es como una enfermedad contagiosa que se va propagando de generación en generación. Esto es un dato científico, de que se va propagando el pecado de uno a otro. Cuando digo eso, por ejemplo, si ustedes van con un cardiólogo, tienen problemas en el corazón, o alguien tiene un problema en el corazón, en la entrevista el cardiólogo de lo primero que va a preguntar es, ¿hay alguien de su familia que tiene problemas cardíacos? ¿Por qué? Porque va pasando de padres a hijos, va de generación en generación, igualmente el pecado. Por cuanto todos los hombres pecaron. Esta frase no es tan difícil de interpretar como parece. Podría decir literalmente sobre la cual todos pecaron. Entonces, definamos qué es el pecado en una forma práctica. La Biblia define el pecado como cuando uno ve un blanco y tira una flecha al blanco. Si no le pega al blanco, quiere decir falló, eso es pecar. Pero si tira la flecha y le pega al centro, eso quiere decir obedecer. ¿Qué diferencia hay que uno le pega en el centro y otro no le pega? Y eso es bien claro, porque todo radica en la palabra obedecer los principios y la palabra de Dios. Si uno no le pega al centro, en el concepto de la Biblia, no voy a sacar esos términos ahorita porque no quiero extenderme demasiado con eso. Entonces, eso es pecar. Pero si uno le pega al blanco, eso es obedecer. Entonces, Pablo comienza esta acción, por lo tanto, así sucedieron las cosas. Por lo tanto, nuestra reconciliación con Dios es el resultado de la obra de Yeshua a través de la fe. O sea, nosotros estamos siendo reconciliados no porque nosotros tuvimos esa habilidad de ser reconciliados con Dios. No, fue Yeshua el único que logró conciliar la justicia en contra del pecado. O sea, eso se niveló porque el hombre no pudo. Hemos pasado
de ser enemigos del Altísimo, hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser a sus más queridos amigos. Así como el pecado de Adán afectó a la humanidad, de la misma manera, el sacrificio de Yeshua, HaMashiach, beneficia a todos por igual. Esto es para los que quieren recibir ese regalo. Adán, desobedeciendo, transmitió condenación a todos los que venían detrás de él. Yeshua, en contraste, redime a todos a los que acuden a él. Este va a ser el tema, como de los temas principales, y vamos a profundizar un poco mientras vayamos avanzando en este tema, en que aquí hay una comparación muy profunda entre Adán y Yeshua. Adán es un tipo tiene un tipo mesiánico. ¿Por qué? Porque su vida es reflejada hacia la humanidad, lamentablemente en pecado, en una forma negativa. Su vida es reflejada a la humanidad. Pero el efecto, acuérdense, cuando yo digo mesiánico, es porque el Mesías quiere decir un ungido. Adán lleva lamentablemente una unción de pecado que Satanás impuso sobre él. Por eso es que estoy diciendo, tiene un efecto mesiánico en la humanidad. Y esos son los paralelos que Pablo está tratando en este capítulo. Porque son paralelos que son cercanos y son directos. Tal como a través de un hombre el pecado entró en el mundo, Pablo usa otra vez tal como. De esa forma, como el pecado, o sea, tal como el pecado logró entrar a través de Adán, a través de un hombre. De hecho, esto se explica en los versículos 13 y 15, en el 16 y 17, y lo vamos a ir viendo. El paréntesis se hizo, digamos, está hablando, aquí está, en estos 13 y 15, 16, 17, se hace un poquito tan largo que esta palabra, tal como, se repite, esta misma palabra en el 18, se vuelve a decir tal como, porque hay una explicación ahí en medio. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. El paréntesis se hizo largo y él la repite. Con esto en mente, debemos entender que a lo largo de esta sección, la intención de Pablo es mostrar estos paralelos entre este hombre, Adán, y nuestro Mesías, Yeshua. Hay algunos similares, hay otros contrastantes entre Adán y Yeshua. Es a través de un hombre que el pecado está casi personificado porque viene por un hombre. El medio por el cual entró fue a través de Adán, no Eva, a pesar de que ella fue la que desobedeció primero. El desposado está ejerciendo su autoridad sobre su prometida. Perdón que aquí me adelanté un poquito. Yeshua, aunque sabía que su prometida, Israel, le había sido infiel, no le dio carta de divorcio, sino le dijo que se arrepintiera. Pero en este proceso de arrepentimiento está haciendo un llamado a todo hombre, incluyéndonos a nosotros, a que seamos parte de él. Es por medio de Yeshua que viene la restauración de su prometida al estado original. Este es el proceso que está actualmente en acción y el punto a terminar.
Aquí no le pongan atención todavía a esto, al Apocalipsis de Moisés. Es por Adán que entró el pecado y por Eva, ¿verdad? Entonces, Yeshua ya hizo el compromiso con su esposa. Ya su compromiso lo inició en el monte Sinaí y ahí empezó. ¿Son varios compromisos los que va a hacer? No, solo es uno. Ya el compromiso ya está hecho. Pero ella fue infiel. Ella se fue con otro. Ella pecó. Yeshua pudo haber optado en darle carta de divorcio, porque su relación con ella es como que estuvieran casados, aunque no simplemente ya había pedido ya se había desposado, pero no se habían casado formalmente, que eso es lo que viene. Y ese proceso es el que estamos ahorita. Entonces viene él y él va a revertir el efecto del pecado como Eva y Adán lo vivieron. Y es a través de Yeshua que entra al mundo la revelación de Dios, el Espíritu de Dios. Es a través de este hombre, Yeshua HaMashiach, tiene el efecto totalmente contrario, que viene a producir paz para con Dios y que viene a darnos a nosotros la habilidad de poder vencer el pecado. Meditemos en lo que acabo de decir. Por esto es un poco difícil entender a Pablo porque él nunca abandonó la Torá para seguir a Yeshua. Pero la teología cristiana dice eso, que eso ya es algo que ya no es hábil. Y eso es contrario a lo que dice la Escritura. La Biblia dice, la Torá es eterna, es santa. Entonces, hay conflictos ahí, no fluye la interpretación de la Biblia de esa forma. Los judíos abandonaron la Torá reemplazándola por tradiciones de hombres. Y vamos a ir comparando algunas líneas de pensamiento judío moderno para ir como ir cotejando las ideas que Pablo está dando, porque es necesario hablarlas, pienso yo. Ahora, aquí yo puse el Apocalipsis de Moisés. Esto es un libro muy interesante que se encontró en los rollos del Mar Muerto, en las vasijas del rollo del Mar Muerto. Aquí, como todos saben, este descubrimiento del Mar Muerto es reciente. Cuando digo reciente, estoy hablando de hace aproximadamente 70 años. Y de estos rollos, aquí salieron un montón de escrituras, porque estos rollos, estas vasijas, datan de la época de Yeshua y estaban puestas donde vivía Juan el Bautista, que era un ingenio y se le atribuye a él que ellos enseñaban esto. Y por eso es importante como tener un poquito de entendimiento, porque cuando este libro de Apocalipsis de Moisés viene de estas vasijas. Y es un libro importante por una razón, porque cuando lo descubrieron habían varias copias. O sea, en estas vasijas encontraron muchas copias de libros, de muchos libros. No encontraron una Biblia completa como la conocemos hoy, sino encontraron
libros que datan de la época de Yeshua, pero no son libros que nosotros usamos hoy. Ahora, este Apocalipsis de Moisés no habla de Moisés. Es raro el nombre. Ya habla de la historia de Adán y Eva. Y yo si pueden, tienen el tiempo de leerlo, búsquenlos, léanlos. Es interesante. Porque aquí es la historia cuando Adán ya está por morir y le cuenta a su hijo Set la historia de todo lo que sucedió. Y hay cosas ahí que son increíbles, como por ejemplo, habla de que ya cuando Adán está en su lecho de muerte, está a punto de morir, le dice Set, ve con el Señor, acércate cerca de la entrada del jardín y apela ante él para que me dé de comer del árbol de la vida. Y Set fue, hubo problemas ahí que no voy a contar por tiempo, pero al final le dice, no, Dios, él no va a comer del libro, pero y ahí dice, viene el día de la resurrección. Y cuando venga el día de la resurrección, el hombre va a poder comer del libro de la vida. Y aquí está hablando de la resurrección cuando venga Yeshua y es el día de trompetas, que se conoce también como el día de la resurrección. Entonces, cuando Él venga, vamos a poder comer del libro de la vida. O sea, es interesante porque el pecado ya no va a tener control sobre las personas, sino vamos a aprender directamente enseñanzas de Yeshua, directamente de Él. Y qué emocionante va a ser eso. O sea, que está hablando este señor, ¿no? Sí, lo estoy hablando, eso que leí en el libro de Apocalipsis de Moisés. Pero sigamos adelante porque no quiero ahondar un poco en esto. En los rabinos modernos, cuando digo rabinos modernos, quiero decirles que el judaísmo de la época de Jesús no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el judaísmo moderno. Entonces, nosotros debatimos entre el judaísmo y el cristianismo y tratamos de ir definiendo las diferencias, pero realmente lo que se conoce hoy en el judaísmo moderno, en el judaísmo de la época de Jesús, no se conocía de la forma que hoy se conoce. Allá no había libro de Zohar, allá no había la Mishnah, y ahí no había así como pues no estaban tan crecidos los libros como hoy están tan crecidos. Han avanzado más. Había un rabino llamado Ben Sira que afirmaba esto y decía, fue de una mujer que el pecado entró y por eso es que todos debemos morir. O sea, que aquí literalmente le está echando la culpa a una mujer. También hay libros rabínicos que dicen que Adán causó que la muerte, la decadencia, la inmoralidad entrara a todas las generaciones. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que están las dos ideas. Una que fue Eva y otra que fue Adán. Pero en la mente de Pablo, esta situación era como similar a la situación del pecado. Al becerro de oro en el Éxodo, que se desarrolló en forma similar al pecado de Adán, ya que cada generación lleva los efectos del becerro de oro, es decir, el pecado y las consecuencias que recibieron, que se dieron a consecuencia cuando se rebelaron contra la Torá en el monte Sinaí. Ahí hubo una revelación. Más adelante, en Libro de Reyes se ve que Jeroboam también pecó
hizo 2 becerros de oro, no uno, sino 2 becerros de oro, y contradiciendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés, la Torá. O sea, que eso es como tirarle al blanco y no pegarle. Eso fue lo que hizo que ellos se fueran a la diáspora. Las 10 tribus de Israel se fueron a la diáspora y todas estas generaciones fueron castigadas. Y ellos fueron, se fueron por todo el mundo. Muchos murieron y otros se fueron por todo el mundo. Entonces, el pecado es como eso, es como el pecado quiere decir no obedecer, básicamente. O sea, esa es la parte, como digamos, más fácil. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol, y le dijo cuál árbol era. ¿Y qué pasó? Comieron. Entonces, Dios atribuye el pecado a Adán. Y de aquí procede a continuación de una naturaleza pecaminosa que se va pasando de de generación en generación. Pero también Dios nos dotó a todos los hombres con libre albedrío. Nos dio esa libertad y eso es algo muy importante porque yo tengo mi sospecho, discierno que esa parte del libre albedrío es una de las cosas más importantes que está intacta dentro de nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque nuestro libre albedrío es el mecanismo que nosotros tenemos para tomar decisiones. Blanco, azul. Yo decido qué quiero. Rojo, amarillo. Yo decido qué quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo libre albedrío. Y mi libre albedrío es tan santo mío, es kadosh mío, o sea, en el término correcto de decirlo, es mío, solo mío. Que Dios no mete la mano ahí. Dios no va a entrar a transformar, a doblarme. Te voy a obligar. No. Él va a dejar que yo tome mis propias decisiones todo el tiempo. Y por eso es bien importante. Y aquí quiero sacar Romanos 2:13, que lo hemos leído antes, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley serán justificados. Estas son las escrituras que no van cuadrando en nuestras teologías modernas, porque han desechado la mitad de la Biblia prácticamente. Pero ya vimos, y eso vamos a concluir al final, que ese problema no solo ha estado en el lado, eso está en todos los lados, en todos los hombres, en el cristianismo, en el judaísmo, y por igual. Porque la Torá ha sido sustituida por tradiciones de hombre. Tradiciones cercas, les dicen, mandamientos de hombres que Dios nunca impuso, que ahora están siendo impuestos, actualmente están siendo impuestos. Entonces eso nos ha llevado al pecado, y por cuanto todos hemos pecado, todos no vamos a alcanzar la gloria de Dios. Y voy a leer una escritura en Mateo 7:21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí es donde nosotros, ¿por qué? Porque yo no voy a irme adelante de Dios con un grupo, como mi grupo de jueves en la noche, de que estudiamos. Aquí no, así no funciona. Cada quien va a ir delante de Dios por su propia individualidad y decisión. Cada uno va a estar delante de Dios por voluntad, por lo que uno decidió hacer.
El 22 dice del 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros? Entonces dice, les declararé, apártense de mí, jamás os conocí. Vosotros que practicáis anomia, iniquidad. Vosotros que violas la Torah. Eso quiere decir anomia, violar la Torah. ¿Qué les está diciendo Mateo? Estamos en Mateo 7. Les está diciendo eso. Aunque la muerte se transmite de Adán a cada generación, la presencia del pecado es resultado individual de elección. Nosotros vamos apelmazando en cada decisión si afirmamos nuestra vida en pecado o no. La muerte y el pecado siempre están vinculados. Y la muerte es una cuestión de providencia de Dios. Dios es el que decide si cuándo vamos a morir o no. Él es el que decide por cada persona cuándo va a ser ese día que nosotros vamos a morir. Y no tiene que ver con recompensa con malas acciones, aunque sí puede el hecho de que nosotros tomemos decisiones en contra de la voluntad de Dios, eso puede acortar nuestra vida. O si nosotros tomamos decisiones en favor de obedecer a Dios, eso puede alargar nuestra vida. Y eso está en Deuteronomio 28. Dice 28:1, y sucederá que si obedecieres diligentemente a Jehová, tu Dios, cuidando de cumplir todos mis mandamientos que yo te mando, Jehová, tu Dios, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito será tu suelo. Y esto es importantísimo. Cuando obedecemos, miren el efecto. ¿Qué está siendo bendecido? Mi suelo, mi tierra, donde estoy sembrando, donde mi ganado está. Dice, mis vacas aumentarán, las crías y las ovejas, tu canasta, tu arteza, bendita será cuando viajes, cuando regreses, tu entrada, tu salida, te lloverá todo el tiempo. ¿Por qué? Porque alguien está obedeciendo. Aquí estamos encontrando un patrón, así como el pecado entró al mundo, no por cambio climático, sino porque estamos desobedeciendo. Y hoy en día, los pseudocientíficos, porque son pseudocientíficos, nos están tratando de engañar que el cambio climático nos tiene mal. Y es por el cambio climático o porque lo que quieran. O porque hay un virus o porque No. Es porque no estamos obedeciendo a Dios. Es porque estamos agarrando nuestra flecha y no le estamos pegando al blanco. Y así, no voy a seguir más con Deuteronomio. Si lo tienen chance de leerlo, léanlo. Es muy bonito, Deuteronomio 28. Nosotros, como hombres, afectamos el entorno ambiental. No es el CO2. No son los químicos, ni la basura. Si nosotros obedeciéramos a Dios, no tendríamos tanta basura. Si nosotros obedeciéramos a Dios, amaríamos la tierra. Pero no. Actualmente hay corrientes que nos están tratando de vender ideas que nos alejan de Dios, diciéndonos que tenemos que entrar a un nuevo orden para arreglar todo lo que pasa alrededor, cuando en realidad no se trata de arreglar el mundo, se trata de arreglarnos nosotros con Dios.
Y ahí se soluciona todo. Por supuesto, esto no entra en la mente de esa gente. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. El Talmud enseña que cada persona creada tiene la capacidad de hacer el bien y el mal. Y tiene la libertad de la elección individual. Y ese es un factor decisivo. O sea, yo no estoy tratando de enseñar el Talmud como algo básico, sino simplemente estoy contrastando algunas enseñanzas. La Torá es el antídoto contra la inclinación pecaminosa y por lo tanto el constante énfasis en el estudio de la Torá y la realización de los mandamientos ayuda enormemente. Estas son ideas judías y a donde ellos están tratando de llevarnos es que si nosotros somos obedientes vamos a ir cambiando todo, todo va a ir mejorando. Es cierto, todo esto es cierto hasta cierto punto. Dado que Dios es el que crea las inclinaciones malignas y las buenas en la humanidad, uno solo necesita ser redimido de la inclinación del mal, sino también debe controlarlo para someterlo a través de las instrucciones de la Torá. O sea, básicamente lo que ellos están diciendo es que si nosotros somos muy buenos y obedecemos y muy buenos y muy buenos y muy buenos, vamos a ir eliminando el efecto que produjo en nosotros. Pero no de la forma como Yeshua lo eliminó. Y esa es la cosa, que no hay forma de lograr shalom con Dios haciendo lo que ellos nos están diciendo. No es malo lo que están diciendo, pero no podemos alcanzar shalom. Entonces, sigamos. Mencionaré una idea general de la enseñanza de los rabinos sobre esta dualidad de la humanidad. La inclinación al mal, el Yetzer Ra, en el judaísmo. Esto es importante porque este es el tema que en el libro de Romanos Pablo está tratando, porque es el tema de la época que diferenciaba las enseñanzas de él en contraposición de las enseñanzas del judaísmo de la época. Por eso estoy hablando de esto. El cristianismo no cuenta aquí porque no existía en esta época. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo estaba enseñando. Las inclinaciones a hacer el mal, el Yetzer Ra, es lo que existe en el hombre, pero también el hombre tiene otra inclinación que se llama el Yetzer Tov. Ellos dicen que aunque Dios creó el Yetzer Ra, también Dios creó la Torá como antídoto. También dicen Dios creó del hombre la habilidad de vencer el Yetzer Ra. La Torá puede ayudar a superar el Yetzer Ra, la inclinación maligna, la inclinación a pecar, pero nunca podrá erradicarla por completo. Uno debe superar el Yetzer Ra y obtendrá más y más control sobre todo su ser. La diferencia entre los justos y los malvados se puede determinar sobre cómo cada quien controla la inclinación maligna. Estas son otra vez ideas judías. Los justos son gobernadores por la buena inclinación. Los impíos son los justos son gobernados por la buena inclinación y los impíos son gobernados por la mala inclinación. Y la gente promedio están en medio y funcionan con cosas buenas, hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Y básicamente esa era la mentalidad de esa época entre los judíos.
cristianismo no había, así que no lo voy a tomar en cuenta. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo está enseñando. Las diferencias son claras. Las escrituras del Nuevo Testamento, o sea, las escrituras apostólicas, como se llaman, otro alias es el Nuevo Testamento, no atribuyen la naturaleza pecaminosa a la mano creadora de Dios. Aquí radica una diferencia importante, que es entre el punto rabínico y las escrituras apostólicas. O sea, hablamos anteriormente que uno puede ir eliminando la inclinación maligna, pero no es lo que Pablo está enseñando. Si Dios decía que todo era bueno, perdón, todavía estoy en esta parte. Si Dios decía que todo es bueno, todo es bueno. Si Él vio cuando hizo la creación que todo es bueno, entonces todo es bueno. Para Pablo, la naturaleza pecaminosa fue heredada de Adán como un resultado de pecado y rebelión y que fue en cierta medida contraria al propósito original de la creación. Y por lo tanto debe ser erradicada, finalmente desechada. Se inició en desobedecer, que fue la decisión de tomar del árbol de la vida, del conocimiento del conocimiento del bien y el mal. Porque fue engañado y le dijeron serás como Dios. Y aquí, en 2, Pablo tiene claro que la Torá en sí misma no tiene la capacidad de erradicar la naturaleza pecaminosa. Claro, podrá ejercitar mucho uno acerca de la Torá, pero no va a erradicarla. Porque hay una incapacidad humana para levantarse a sí misma, y esa es una de las enseñanzas de Pablo, de Yeshua y de los apóstoles. El hombre no puede erradicar el pecado. Necesitamos ser rescatados de nuestra esclavitud espiritual. Y esto es solamente a través de Yeshua. Y esas son las enseñanzas que Pablo nos está dando ahora. En el judaísmo rabínico, el hombre dotado de libre albedrío es capaz de enfrentar con la buena inclinación las malas acciones y ganar las batallas si se esfuerza lo suficiente y gana fuerza con la Torá. Eso es lo que se enseña. Pablo enseña que la fortaleza puede y viene solo del Espíritu de Dios que mora en el interior de uno. Una morada que es el resultado directo de la redención de Yeshua cuando nosotros nos arrepentimos. Para Pablo, solo a través del poder del Espíritu Santo se pueden dominar las obras de la carne. La Torá puede ayudar a superar el Yetzer Hará, pero nunca podrá erradicarlo. Y aquí voy a adelantarme un poquito. Aquí estoy sacando unas escrituras del libro que se llama El Apocalipsis de Moisés. Y estoy en el capítulo 28. Que dice: Jehová se volvió hacia Adán y le dijo: no te permitiré estar de aquí en adelante en el jardín. Y Adán le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, te ruego que me concedas el árbol de la vida para que pueda comer de él antes de salir del jardín de la vida. Dios habló nuevamente con Adán y le dijo: en este presente no recibirás lo mismo,
porque hemos ordenado a los querubines que con la espada llameante guarde el camino hasta el final para que no puedas saborearlo y permanezcas inmortal para siempre. Pero habrá para ti guerra que el enemigo ha sembrado para ti. Porque cuando te quites del jardín y te guardes de toda maldad y tengas en cuenta la muerte, después de tu final en la venida de la resurrección, te levantaré. Y luego te daré el fruto de la vida y permanecerás inmortal para siempre. ¡Wow! ¡Qué escritura más increíble! Imagínense. Aquí le está diciendo, no, durante todo el tiempo, tú no vas a tener dominio de vida, no. La muerte va a ser tu sombra, el pecado va a estar en ti, y solo hasta que venga el día de la resurrección, que es el que estamos todos esperando, ese próximo día que estamos aquí esperando que suceda en cualquier momento. Entonces, cuando venga el día, cuando Él venga, que le llaman el día de la resurrección, que se llama el día de las trompetas, se llama el día de Rosh Hashanah, te levantaré y luego te daré el fruto de la vida y permanecerás. Todos seremos transformados. ¿Sí? Es increíble. Yo estoy hablando bastante de judaísmo y perdonen porque no, la idea que es una escritura 100% judía, es un libro que ni siquiera conocemos nosotros, pero es un libro que se hablaba y se leía y se practicaba en los días de Yeshua, y por eso lo considero importante, porque la mentalidad de las personas como Pablo habían leído estos documentos. Y lo que Pablo está hablando tiene relación con esto. Por eso es que estoy leyéndolo. La Tanaj enseña que el corazón del hombre es inherentemente malo. Génesis 6:5 dice: y Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esta parte donde dice toda intención de los pensamientos es lo que yo estaba hablando del Yatzer Ra o Yatzer Hara, la intención. ¿Por qué? Porque en el hombre habita la inclinación a hacer el mal, porque comió del árbol equivocado. La palabra intención es yatzer, que es el mismo término que hemos estado hablando en las escrituras talmúdicas. Y ahí en Génesis 8:21 dice: Jehová percibió el aroma agradable y dijo Jehová para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y otra vez, aquí está de nuevo, la intención del corazón del hombre es mala, Yatzer Hara. Y esta intención mala hace que haya huracanes, hace que haya pestes, pestilencias,
todo lo que estamos viviendo hoy en día, es porque la intención del corazón del hombre es mala. Todo lo que quiere hacer es desobedecer la Torah. Todo lo que quiere hacer es mantenerse en esa desobediencia. Perdón. Sigamos adelante. Aquí hay otra escritura en Jeremías 17:9. Más engañoso es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Leamos un poquito del contexto. Dice, así dice Jehová, maldito el hombre que en el hombre confía. Sí, vamos a hacer un orden mundial y vamos a hacer esto y seguimos en nuestro Yatzer Hará, confiando en el hombre donde habita el mal. Y hace de la carne su fortaleza. ¿Por qué? Porque, ay, sí, lo que está pasando, todos estamos poniendo de acuerdo y todo va a ser bonito y sí, y vamos a terminar haciendo una torre de Babel otra vez, que se llama Nuevo Orden Mundial. Y Jehová se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre quien confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto al agua, que se extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Por qué Jeremías inserta sabiduría? ¿Qué dice aquí? Aparentemente lo que hace para explicar por qué si la justicia trae bendición, la maldad trae maldición. Y esa es la conexión en el mal, en lo que está sucediendo. ¿Por qué estamos tan mal? Porque estamos separados de la Torah. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Y este es el versículo 13. Romanos 5:13. La apertura, pues, indica... la palabra pues indica que Pablo está aquí apoyando algo del versículo anterior. Porque todos pecaron. Pablo explica que como era posible decir todos pecaron, a pesar de que existían generaciones antes de la entrega de la Torá. Su explicación es clara. Aunque la Torá aún no había sido dada, el pecado todavía existía en el mundo y la gente todavía pecaba. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La mayoría entienden esta frase como que antes de la entrega de la Torá, el pecado existió y el pecador fue considerado responsable de su pecado. No fue hasta la entrega de la Torá que ese pecado fue visto por lo que realmente era. Aquí todo esto son interpretaciones que se van dando. No olvidemos que la Torá, Dios mismo la reveló a su pueblo. El carácter inmutable de santidad de Dios existía antes de entregarla en el Sinaí. Por lo tanto, el mismo estándar de justicia existía antes del Sinaí. Y la imputación del pecado también existía incluso antes de que se revelara la Torá. Cuando alguien hacía algo malo, Dios lo sancionaba. Dios terminó con el hombre en el diluvio precisamente por la maldad que había
en la tierra. Ahora, el argumento aquí, para seguir el patrón, dice no hay imputación de pecado aparte de la Torá. La pena por el pecado imputado es la muerte. Todos los hombres que existieron antes de Adán y la entrega de la Torá murieron. Por tanto, el pecado debe haber sido imputado a pesar de que la Torá escrita aún no había sido escrita. Yo quiero decir que es importante pensar que Dios es justo y en su justicia Él nos mide a todos con la misma medida. ¿Por qué? Porque Él es justo. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque no conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Anteriormente mencionamos en versículo 3 y 14 de este mismo capítulo, Pablo enseña que sin la Torá no existe el pecado. El versículo 14 deja esto claro, ya que si no hubiera sido pecado antes de la entrega de la Torá en el Sinaí, entonces la muerte no habría reinado entre Adán y Moisés. Pero ¿cómo sabemos que la muerte reinó? Bueno, es fácil, porque murieron. Acuérdense, la sombra del pecado es la muerte. El pecado está reinando actualmente. ¿Por qué? Porque estamos muriendo. Pero eso ya está a punto de llegar a su fin. Y eso es lo lindo. (14) Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí está, esto es interesante porque el reino de la muerte empezó desde Adán y sigue, ¿verdad? Hasta Moisés, sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, esta parte bien interesante, que es una de las que más me ha impactado a mí en este estudio. Adán es figura del que había de venir. ¿Cómo puede Adán ser figura de Yeshua? ¿Cómo Adán nos afectó? A mí, ahorita, ¿cómo me está afectando? Bueno, me estoy muriendo, estoy volviendo viejito cada vez, me estoy acercando a mi último día, cada día. Me sigue la herencia que me dejó. Es una herencia viva en mí. Viva, que quiere decir, sigue el relojito funcionando y mi reloj de arena se va acabando de vida. Esa es la figura que Adán dejó en mí. Pero ¿cómo es semejante al que ha de venir? Porque Él va a cambiar esto. Con creces. Esa conexión de muerte con el pecado continúa en nosotros. Porque la muerte reina como un rey, tiene poder sobre mí como un rey. Y prepara el escenario porque yo soy esclavo y súbdito del pecado. Mi incapacidad humana de revertir esto es evidente. Ni el judaísmo ni ningún ismo lo logrará. Solo es a través del que es semejante de Yeshua. Pero no sucede esto con la dádiva, como con la transgresión.
Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más con la gracia, la dádiva, el regalo, porque es un regalo, no es algo que yo puedo trabajar para venir a recibir. Por la dádiva, el regalo, el don de uno, de un hombre. Por eso es importante. ¿Por qué el paralelo que la Biblia pone? ¿Por qué? Porque Adán era hombre. Y viene la dádiva de justicia del cielo a redimirme, a cambiar toda esta maldición que Adán vino a regar en el mundo. Por un hombre, el Mesías, Yeshua, abundaron para muchos. Fue el don de un hombre y abundó para muchos. La comparación es increíble. Yeshua es el último Adán, es el paralelo, o sea, ese efecto nefasto, eterno, no, temporal voy a decir, porque no fue eterno, es ese efecto temporal que Adán ejerció sobre la humanidad, está a punto de culminar, porque ya fue tratado, ya vino Shalom, Shalom, Shalom. Dios lo vino a tratar, ya logró esa paz a través de Yeshua. Entonces, veamos, vamos a ver una diferencia entre Adán y Yeshua, porque aquí estamos viendo Adán y Yeshua, nos está poniendo un paralelo, como que nos está diciendo, Adán provocó algo y Yeshua provocó algo también, y ese es el paralelo, y eso es lo que se va a solucionar, eso es lo que Pablo está explicando. El pecado entró al mundo a través de un hombre, y la muerte vino del pecado. El don de justicia reinará en vida a través de uno, Yeshua el Mesías. Este es el versículo 12 y este es el versículo 17. Por la transgresión de uno, murieron muchos, todos, muchos. Muchos quiere decir todos. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Yeshua, Hamashiach, abundaron para los muchos. Para todos. El juicio surgió a causa de una transgresión que resultó en condenación. La dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, viniendo de Adán. Eso lo dice el 18. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, y a través de la obediencia de uno, muchos serán justificados. Esto le da la vuelta a la tortilla de lo que hizo Adán. Yeshua vino a deshabilitar todo lo que el pecado vino a capturar. Lo que el pecado capturó de la humanidad, Yeshua lo vino a soltar para que nosotros ya no seamos, vivamos en el reino del pecado y la muerte, sino en el reino de la obediencia y la vida. Y esta es nuestra fe. Porque no ha venido el día de la resurrección.
Si el día de la resurrección viene y nosotros estamos en medio de una situación aquí, en el mundo, ahí vamos a cambiar. Ahí vamos a ser transformados. Pero si murimos y no hemos llegado a ese día y no ha venido el día de la resurrección, entonces todo esto va a cobrar vida en ese día. Y nos vamos a ir a juntar con, con Adán, donde le estaba suplicando al Señor, por favor, dame de comer del árbol de la vida. Y le dijo, no, eso va a pasar hasta que venga el día de la resurrección. A diferencia de Adán, Yeshua mismo obedeció y ofreció restauración para el hombre. La obediencia de Yeshua es el resultado de su vida observando la Torá, haciendo nomos, no haciendo anomia, sino haciendo nomos, obedeciendo la Torá, no desobedeciendo la Torá. No solo su tentación de resistir en el desierto y morir en la cruz, pero Yeshua, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Su cuerpo derramó la sangre a la tierra. Por fin la tierra ve bendición venir por esto, porque el hombre, Adán, revirtió eso. Pero por la sangre y el poder de Yeshua, por el poder de la sangre de Yeshua, todo esto está cambiando. Tampoco sucede con el don, con la dádiva, con el regalo, como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. Pero el regalo de Yeshua surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Y aquí tenemos una segunda diferencia entre la condena que vino como resultado del pecado de Adán y la justicia que viene a través de Yeshua. El contraste es obvio. La transgresión de Adán fue singular. Lo que resultó en muerte de todos, Yeshua trató con muchas transgresiones, lo que resultó en una justificación para que todos creamos. Por lo tanto, ese regalo, esa dádiva, es mucho más poderosa, supera por creces muchas transgresiones que la desobediencia, que fue un solo acto pecaminoso. Una desobediencia causó tanto lío. Todas las transgresiones Dios Yeshua que vino a resolver, las captura para llevarlas a la justificación, resultando justificación en la cruz. Él captura todas las transgresiones y viene a resultar en justificación. Por eso hay una similitud entre Adán y Yeshua. Una similitud muy, muy importante. Dios está resolviendo el problema en la misma forma que se originó, por la misma vía. A través del pecado entró la condenación y a través de la justicia y la obediencia entró la bendición al mundo. Y el hecho de que nosotros aceptemos el don, porque el don no es un regalo
es un regalo que tengo que recibir. Toma, agárralo, toma, tengo que agarrarlo. Yo tengo que recibirlo. Sigue el 17 y dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de uno, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Tengo que recibirlo. No está ahí para que, como yo heredé de Adán sin querer. A mí no me preguntaron. Voy a heredar de Yeshua también sin querer, porque tampoco me preguntaron. No. Tengo que recibirlo. Para recibir esa abundancia de gracia, de ese regalo de justicia. ¿Por qué? Porque no puedo alcanzarlo de otra manera. La justicia, la justificación, no la puedo alcanzar. No la puedo alcanzar tratando de ver la Torah y obedecerla. Así no lo voy a alcanzar. La justicia solo viene a través de Yeshua. No a través de intentar dominar mi Yatzer Hara para que mi Yatzer Tov gane. No. Eso no está en la fórmula de Dios. Y eso es lo que Pablo está escribiendo y está explicándole a los judíos. Esto así es. No es por nuestros medios, porque tenemos la Torá. Porque con todo y Torá reinó la muerte. Porque no la pudimos controlar. No la pudimos dominar. Pero es hasta que vino Yeshua que venimos a recibir esa bendición y esa abundancia de gracia. Entonces la muerte fue reemplazada con la realidad de reinar para siempre con Yeshua, nuestro Mesías. La eficacia, indescriptible generosidad de la gracia divina son tales que no solo provocará el reemplazo del reino de la muerte por el reino de la vida, sino que hará que nuestros herederos, es decir, nuestros hijos, puedan ver verdadera vida real, puedan comenzar a recibir vida, porque nuestro entorno va a comenzar a cambiar, nuestro trabajo va a cambiar, el fruto de nuestras manos va a ser distinto. El don de justicia, este don de justicia, esta expresión también debe apoyar la interpretación dada antes en la frase justicia de Dios, como es el medio o método por el cual Dios declara justo al pecador. No porque lo adquirimos, sino porque fue un regalo, un don, un regalo. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por el acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Es interesante que tanto Adán como Yeshua, ambos, actúan como primer hombre. Adán es el primer hombre que fue creado por Dios. Ese es el primero. Y actuó como un agente de muerte al mundo. Yeshua también es el primero sobre la creación que actúa como agente de vida al mundo. Y eso es lo que lo hace increíble. Pablo nos está enseñando que todas las personas
de todas las edades estarán inevitablemente justificadas. Reconoce que hay quienes se perderán eternamente también, pero el resultado de su propia rebelión será por eso y van a ser castigados. En el 2:22, capítulo 2, versículo 22 de Romanos dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Qué quiere decir entonces, Pablo? Es que la condenación vino a los hombres como resultado del pecado de Adán. Y la oportunidad de justificación llegó también a los hombres como resultado de la obediencia de Yeshua. ¿Cómo puede hablar de condenación y justicia? ¿Cómo puede conciliar esto? Lo importante aquí es recordar el versículo 15 y el 17. No sucede como con la dádiva, con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más por la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Yeshua, abundaron para muchos. El juicio, dice el 16, que surgió a causa de una transgresión, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones. Y aquí es donde se ve la superioridad de Cristo, de el Mesías, del ungido, del segundo hombre. Y esas son las similitudes, o sea, es a través de un hombre que recibimos la herencia pecaminosa, pero es a través también de un hombre que recibimos nuestra justificación de vida. Ahora, aquí se revelan algunas cosas. Uno es que la transgresión, aunque reinó, esto no es un hecho eterno, ni tampoco irreversible. Porque Yeshua vino a probar que es un hecho temporal y reversible. Y se puede cambiar. El destino del hombre puede cambiar. Nuestro destino actualmente puede cambiar. Si caminamos con Dios en su Torah. Y de ahí resultó la justificación para vida. Él se ofreció por sí mismo a todos los hombres. Y ese es uno de los paralelos. Adán creó un efecto a través de su carne, a través de él a la humanidad. También Yeshua creó un efecto aún mayor que el de Adán. Lo que él hizo en la cruz fue muchísimo, muchísimo mayor. Veamos el versículo 19. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vean que Pablo está dándole vueltas, está intentando que nosotros recibamos ese mensaje. Sí, el pecado está arraigado, sí, pero la dádiva y la gracia de Dios está mucho más arraigada en nosotros. Y tiene esa capacidad de cambio y transformación en nosotros. Él sigue enfatizando este pensamiento, porque la justificación solo viene de la dádiva de la gracia de Dios y no de las obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? La Torah son obras de justicia. De ahí no viene la justificación. Pero los que son justificados deben dar ese fruto. Jehová
quien es justo extenderá su cetro. Él es un rey justo y él va a extender su cetro al que está debidamente vestido en su presencia, justificado y con humildad. Y esto es para estos, muchos. Muchos son muchos. Él nos justificó. La obediencia de Yeshua es el medio con que a muchos nos va a traer a ser justos. En esto no hay judío ni gentil. No hay diferencia entre chino ni coreano, entre latino ni americano, entre europeo ni africano. Porque todos somos muchos. Todos somos ellos. Todos tenemos acceso a recibir este regalo. Y aquí nuevamente se cumple el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Solo hay un Dios. Y todos somos unos en Él. Y esa fue la oración de Yeshua antes de morir. Padre, les he enseñado lo que les tenía que enseñar. Y ahora ellos son uno en tu nombre. Shema. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchos comentaristas toman esta idea como que la Torá introdujo, pues, le dan cierto tono negativo a la Torá porque cuando la Torá vino el pecado agarró fuerza. No. Es interesante que dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Por qué? Porque la ley vino a identificar la transgresión. Entonces, ya si antes había excusa, hoy hay menos excusa. ¿Y quién recibió la ley? ¿Quién recibió la Torá? Fue Israel. Israel recibió la Torá y cuando la Torá vino y hubo más claridad de la voluntad de Dios, la transgresión fue más clara. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó, ¿no?, la gracia. ¿Y dónde abundó el pecado? Sino en Israel. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la Torá. Y como ellos recibieron la Torá, a ellos sobreabundó la gracia. Ese es el efecto de la Torá. La Torá vino a aclarar el camino, a decir, ya no vayan por aquí, vayan por allá. El camino ahora es claro. La Torá vino a ser como una especie de idea de último momento, dicen, porque Dios se equivocó y es que no. Como, los teólogos van diciendo, como el hombre hizo eso, Dios hizo esto. Como el hombre resultó de esta forma, Dios pasó de plan A a plan B. Dios solo tiene plan A, no tiene B, ni C, ni D, ni D. Solo tiene plan A. Él es Dios, es justo, es omnipotente, omnisciente y no hay sombra de variación en Él. Él es eterno y lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él crea es bueno. Su mano, toda su creación, todo lo que Él hizo es bueno. Toda tu instrucción es buena. No hay falla. ¿Quién no es bueno? Nosotros, los que tratamos de definir a Dios. Ellos dicen, los hombres dicen, la ley no estaba prevista en el plan original.
No. Dios no crea nada malo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es bueno. Y finalmente, el versículo 21. Pero antes de leer el 21, quiero solo regresar un poquito al... Me estaba salteando una información, pero no quiero dejar de decir esto. Quiero leer una parábola en Marcos 12. Dice, Marcos 12, versículo 1, dice, entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores, se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió a sus siervos a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo. A él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos, matando a otros, y todavía lo que quedaba, un hijo amado les envió, un hijo amado, quedaba uno, su hijo amado, se lo envió, y a él diciendo, pensó que lo iban a respetar. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echando mano, le mataron, le arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y este es como algo de lo que sucedió. Les dio su viña, puso límites, les dio su viña amurallada, con límites, y no obedecieron. Todo el punto está en que no obedecieron. Deuteronomio 11, 26, 28 dice, aquí os presento hoy una bendición y una maldición. Una bendición si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy, y una maldición si no obedeces los mandamientos de tu Señor, sino que te apartas del camino que yo te ordeno. Hoy que yo te ordeno, para ir tras otros dioses que no habéis conocido. Y eso es básicamente el punto del hombre que se ha alejado del camino de Dios. Y el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia, el don, el regalo, reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Yeshua nuestro Señor. Aquí él empezó diciendo, Pablo, que el pecado reinó y enfatiza que cada persona debe estar bajo el reino de la muerte porque cada persona pecó. Y el pecado es la prueba positiva de que todos estamos bajo ese reino. Y ese ha sido el resultado del pecado. Pero ese reino de muerte vino a ser parado por la justicia de la vida eterna mediante Yeshua nuestro Señor.
Y quiero terminar diciendo que Yeshua llevó la muerte en sí para justificar a muchos, para que demos frutos de justicia. Él dijo que por nuestros frutos íbamos a ser conocidos. El pecado reina en la muerte. La gracia reina en la vida eterna. El pecado reina en la injusticia, en la violación de la Torá. La gracia reina a través de la justicia. El pecado reina en la muerte de Yeshua. La gracia reina desde la muerte de Yeshua. El pecado reina en la muerte. La gracia reina a través de la resurrección. Así la gracia reina a través de la justicia. Y aquí terminamos este capítulo tan importante. Es un capítulo sumamente difícil de entender. A mí me bendijo mucho. Pude conocer más a Adán y el efecto que Adán tuvo como Mesías con nosotros. La muerte fue trasladada hacia nosotros, pero ahora la justificación ha sido el regalo que hemos recibido a través de Yeshua. Y les esperamos para la otra semana en el capítulo 6 de Romanos. Que el Señor les bendiga.